si él, no sé si estoy invitado, sí. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al diputado Agustín Dorantes Lambardi, también dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Don Aurelio Peña, muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y sobre todo a todo tu auditorio en ombligo de la semana. En ombligo de la semana. Oye, fui muy activo en las redes sociales, vi ahí un en vivo, vi también algunos comentarios a propósito del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Justo hay que aprovechar cualquier medio, acercarnos a la tecnología para estar cerca de la ciudadanía, rendir cuentas e informar el trabajo que estamos haciendo y también dar la opinión acerca de los distintos temas que suceden tanto en Querétaro como en México. De hecho, presumirte, en el informe que tuve hace prácticamente un mes, alcanzamos casi los 18,000 las 18,000 visitas en la transmisión en vivo. ¿Qué quiere decir? De un evento de 350 personas como cupo máximo, tuvimos una replicidad de casi 18,000. Se multiplican los seguidores. Las benditas redes sociales, dijo el presidente de la República. Hoy los políticos no pueden estar lejos de las redes sociales y además acerca las redes sociales la libertad de expresión a los ciudadanos, el poder exigir y el poder estar cerca, ser ciudadanos de látigo con los servidores públicos. Ahora, hablabas de temas puntuales, hablemos, si no tienes inconveniente, para aprovechar estos espacios en la radio queretana, de que hay que resaltar, y digo yo, viendo lo bueno y lo malo en este primer año, lo favorable, lo positivo, lo claro, como quieras llamarle, de este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde la perspectiva del PAN queretano. Lo bueno, una sacudida. Los ciudadanos estaban cansados de la forma de hacer las cosas de los anteriores gobiernos, estaban cansados de la corrupción, están cansados del derroche económico, de los lujos, y sin duda el hecho de que llegue un gobierno que mueva que haga el avispero y sobre todo que reduzca el gasto corriente, el gasto administrativo en el día a día, que quite los lujos, es una acción positiva por parte del gobierno. Aquí nada más le pondré el asterisco y hay que cuidar que estos recortes no afecten los sectores prioritarios como es salud, como es educación, como es el desarrollo económico a través de fortalecer los sectores productivos. Ese es un buen deseo, digamos, un comentario adicional solamente al margen. Justo es una nota al margen. Una llamada de atención. ¿Es un gobierno más barato el de López Obrador? ¿Es un gobierno más eficaz el de López Obrador en comparación con los gobiernos anteriores? Por lo menos en discurso y en deseo sí. Al final del gobierno habrá que revisar en los distintos ejercicios presupuestales dónde realmente están los recortes. Y vámonos, y platicamos hace una semana justamente el recorte en la Fiscalía General de la República. Desde mi óptica no podemos recortarle a la instancia, a la institución que persigue los delitos, cuando a un año del gobierno del presidente tenemos más de 30,000 homicidios dolosos, la peor cifra en la historia de México en lo que va del año. De hecho, el 1 de diciembre se convirtió en el día más violento también de la historia de nuestro país. Cada que anuncia el presidente una estrategia de seguridad, cada que rinde cuentas, tenemos una mala noticia de seguridad. Ya nos pasó con el Culiacanazo, cuando estaba haciendo corte en materia de seguridad. Hoy, cuando hace corte de su primer año de gobierno, resulta que es el peor año en la historia de México en cuanto al número de homicidios dolosos. Ese es lo bueno. Lo malo, ¿qué sería, Agustín Dorantes? Lo escuchábamos de alguna manera también a través de tus redes sociales. ¿Qué hay que decir? Yo diría, en primer lugar, la polarización. O sea, está dividiendo al país. El domingo vemos una marcha a favor del presidente y vemos una marcha en contra del presidente en algunos estados de la República. Está dividiendo los buenos y los malos. Pareciera que todos los que están en Morena son buenos y todos los que no están en Morena son malos. Y cuando defienden personajes indefendibles como Bartlett, que está al frente de la CFE, dicen que atacan la corrupción, pero el 74% de las compras han sido adjudicaciones directas. Vemos acusaciones, señalamientos a programas como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en diferentes estados que son acusados de corrupción. 7 dependencias del gobierno federal firmaron 16 contratos con 6 empresas fantasmas por 123.4 millones de pesos. Caray, Pero para mí lo más grave es, seguimos echándole la culpa al pasado cuando las acciones del presente gobierno han tenido consecuencias. Voy a poner algunos ejemplos. A ver, por favor. El operativo de Culiacán
fue creado, dirigido, planeado por las autoridades actuales y terminaron poniendo en peligro la vida de los diferentes ciudadanos que viven en Culiacán. El tema económico, se ha detenido la inversión pública, se ha detenido un 18%, se ha detenido la inversión privada, un poco menos del 10%, y esto ha generado una desaceleración, un estancamiento y un decrecimiento en materia económica. Debido a la falta de inversión pública y privada, se han perdido casi 250,000 empleos en el mismo periodo, dejando de crear 250,000 empleos en el periodo anterior, el mismo periodo anterior del año pasado, y esto está impactando lógicamente en el poder adquisitivo de las personas, todo a pesar de que Estados Unidos está creciendo. Sí, a pesar que el precio del petróleo se ha mantenido estable en los $60 el barril, que es el promedio más o menos de los últimos 10-15 años, no tenemos un crecimiento, aunque sea mínimo, en la economía de México. Y esto que nos prende los focos rojos, que si el próximo año seguimos sin inversión pública y sin generar certeza a través de generar paz social, paz laboral y seguridad a los distintos inversionistas, pues va a haber posiblemente una crisis económica, una mayor inflación y una pérdida del poder adquisitivo de las personas. ¿Ves un año complicado, ves un año adverso, ves un año difícil, sobre todo para la atención de las necesidades básicas fundamentales de los mexicanos, educación, salud, infraestructura, en este próximo 2020, Agustín? Sin duda veo un año muy complicado para los estados, para los gobiernos estatales, para los gobiernos municipales. Ha habido recortes importantes en materia de el fortalecimiento de la seguridad municipal. Hay que recordar, la mayor parte de los policías que están en Querétaro son policías municipales. Ha habido un recorte importante en el sector salud, sí. Ha habido un recorte importante en el sector educativo, ha habido un recorte importante en el campo, ha habido un recorte importante en municipios que tienen un alto índice de desigualdad y de pobreza, como es Amialco, Huimilpan, Jalpan, Cadereyta, Arroyo Seco, Pinal de Amoles. Se recortaron los pueblos mágicos, se recortaron recursos para los pueblos mágicos, sí. Recortes importantes a programas como estancias infantiles. Por consiguiente, tendremos que multiplicar, escuchaba que comentaba sobre el presupuesto, tendremos que expandir el presupuesto lo más que se pueda, el presupuesto local. Debemos de pedirle al gobierno estatal que se siga apretando el cinturón, que siga bajando gasto corriente, que siga bajando gasto administrativo, para que alcance a la generación de inversión pública para el mantenimiento del crecimiento económico, y que esto mantenga a Querétaro en el primer lugar en la generación de empleos, y además que sean empleos bien pagados y que alcancen a impactar al mayor número de población, que es el gran reto de Querétaro, que esta economía impacte en el mayor número de personas. Ya se aprobaron los presupuestos, por cierto, para el próximo 2020 para los 18 municipios. Hay reducciones también significativas importantes. ¿Vislumbras posibilidad de que haya un mejor desarrollo desde la misma perspectiva de los gobiernos municipales? Estoy hablando de San Joaquín, de Peñamiller, de los municipios con más carencias, además, Agustín. En épocas de crisis, donde los ciudadanos están perdiendo un poder adquisitivo, el gobierno estatal, el gobierno municipal y el gobierno federal tendrán que multiplicarse, tendrán que ser creativos para no aumentar impuestos, y en este no aumento de impuestos lograr más y mejores resultados. Con los mismos recursos, con una mayor recaudación, ampliando la base de la recaudación, con un mejor manejo de los recursos públicos que realmente impacte el mayor número de la población. Y aquí quiero resaltar el trabajo que está haciendo tanto la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como el Gobierno del Estado mismo, que tenemos un presupuesto responsable. Iniciaron con una deuda, hoy están a punto de lograr pagar, dejar la deuda en cero, han logrado tener una administración pulcra que les ha permitido tener un incremento año con año en la inversión de infraestructura, y esto lógicamente repercute en la estabilidad económica y en que gobierno del Estado, Querétaro, de los pocos que van a poder hacer con sus propios recursos frente a esta crisis de presupuestos originada por los recortes federales. Yucatán, por ejemplo, Guanajuato, que son estados financieramente solventes,
están pidiendo deuda, a diferencia de Querétaro, que no lo está haciendo. Que es una discusión que habrá que revisar y que habrá que analizar en un momento determinado, mi querido Agustín Dorantes Lambarri, dirigente estatal del Partido de Acción Nacional. Dos temas en un minuto que nos queda si no tienes inconveniente. Primero, Ley Bonilla fue declarada por lo menos por unanimidad allá en el Congreso de Baja California como inconstitucional. Lo está revisando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y segundo, no sé si viste ayer a Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa que le preguntaban a los medios de comunicación: oiga, ¿es usted el vicepresidente de México? Porque lo vemos en todos lados, lo vemos en diferentes temas, en diferentes ámbitos. ¿Qué opinión te merecen estos dos asuntos, Agustín? Sobre el primero, uno de los temas que más nos preocupan es el debilitamiento de las instituciones, de lo poco que nos quede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la determinación que haga sobre el caso de la Ley Bonilla, que es tomar decisiones por arriba de la Constitución. Es prioritario para el país que mantengamos estos contrapesos. Entonces, celebro la resolución, pero seguimos a la expectativa de que la sentencia, la decisión quede firme a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que tengamos un minuto de tranquilidad ante toda esta andanada contra los órganos constitucionales autónomos y contrapesos, poderes tanto judicial como legislativo. Y por último, no hay espacios vacíos en política, los actores llenan los espacios. Pareciera que el secretario Marcelo Ebrard está llenando los espacios que dejan otros secretarios que no están haciendo el trabajo como se debe. ¿Lo ves como candidato? Faltan 5 años, pero lo ves con posibilidades. Yo siempre he dicho, hay que pensar en que a México le vaya bien. En Querétaro tienen aliados para construir un mejor México. Hoy no vemos rivales, adversarios, sino vemos una suma de esfuerzos para que Querétaro avance, para que México avance y que no vayamos en retroceso. Agustín Dorantes, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Don Aurelio, es un gusto, muchas gracias por Igualmente. estar aquí contigo, con todos tus colaboradores y sobre todo con todo tu equipo. Gracias, igualmente. 7 de la mañana con 41 minutos. Gracias, Agustín Dorantes Lambarri, del Partido Acción Nacional. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. De regreso voy a platicar con Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, que dice